Buenas comunidad, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando de cómo romper la barrera del miedo. Hay una frase que para mí es muy esclarecedora que dice: la mente ha matado más sueños que la realidad. Y les quiero retomar algo que ya venimos hablando, que tiene que ver con la toma de conciencia de que cuando vamos tras un resultado creemos que lo único que está en juego es el resultado. Sin embargo, también está sobre la mesa de negociación nuestra autopercepción de valía, porque el paradigma cultural sostiene la siguiente fórmula: resultado es igual a performance, que es igual a capacidad, que es igual a valía. Y el inconsciente colectivo dice que para establecer vínculos honestos, para ser dignos de establecer vínculos auténticos, necesitamos ser valiosos. Cuando juntamos la fórmula más esta creencia, obtenemos un combo que no es del todo funcional y que muchas veces gatilla más miedos de los que son necesarios trascender o exacerba algunos. Muchos de mi comunidad respondieron a una encuesta sobre el miedo y ellos traían que los miedos más renombrados que atraviesan son el miedo a la desaprobación, el miedo al rechazo, el miedo a que se note que el otro no es tan villano en mi historia y que yo también tengo un grado de responsabilidad, el miedo a que se note que no sé cómo corno salir de esta. Las últimas dos dejan entrever el miedo al error, porque si los demás se dan cuenta que erré, dejo de ser digno de pertenecer. Nuestro mayor miedo es el miedo a ser inadecuados, porque este miedo se asocia a la desaprobación, al rechazo, a la discriminación, a la desconexión. Y para nosotros pertenecer es muy importante. No solo porque somos mamíferos y en una primera instancia necesitamos pertenecerle a una madre que nos materne y al mismo tiempo que esta madre sea incluida en un sistema vincular que propicie ese protovínculo de fusión entre madre e hijo, sino que además nuestra manada social es mucho más compleja que cualquier otra manada. Para nosotros independencia no es sinónimo de autonomía. Nosotros no solo tenemos que internalizar cuestiones básicas operativas, sino que además nosotros tenemos que aprender a leer asertivamente contextos para actuar en consecuencia. No es lo mismo que yo le robe desodorante a mi esposo que yo vaya a una farmacia y robe un desodorante. Pero si exageramos esta pertenencia, corremos el riesgo de encajar. ¿Cuál es la diferencia? Encajar implica amputar partes nuestras para entrar perfectamente en el ideal social, sacrificando nuestra autenticidad, pero por sobre todo nuestra felicidad. Para internalizar las cuestiones básicas operativas y los códices que regulan a nuestro clan y a la manada social, contamos con el beneplácito de la biología que hace que de los 0 a los 7 años nuestro cerebro funcione mayormente de forma hipnótica, asimilando una gran cantidad de información sin cuestionamientos. Como dicen las abuelas, son esponjas. Los niños son esponjas. Sin embargo, en este periodo que también coincide con la etapa de formación más frondosa del inconsciente, entra todo en el combo. Entran las cuestiones básicas operativas, los códices que nos permiten adaptarnos a los contextos, pero además las creencias. Y entonces voy a aterrizar esto en un ejemplo.
El acuerdo que tenían mi mamá y mi papá era que mi mamá trabajaba en la casa de ama de casa y mi papá salía a la afuera. Y entonces mi mamá dependía económicamente de mi papá, algo que vivió muy mal durante mi infancia, y esto la llevaba a repetir: nunca, nunca, nunca dependan económicamente de un hombre. Este pensamiento, asociado a la emoción de dolor que yo veía en ella, estableció en mí una creencia. Una creencia es un pensamiento más una emoción. Cuando llegué a mis 30 y pico de años, mi mamá muy orgullosa porque yo nunca había dependido económicamente de un hombre y tenía mi pyme de diseño y fabricación de muebles, me di cuenta que esto ya no me hacía feliz y que yo quería dedicar mi vida al servicio de los demás para que pudieran construir vidas plenas a través de las terapias holísticas y el diseño. Para hacer el traspaso necesitaba hacer el duelo, gestionar mis miedos y todos mis reparos. Hice una gestión interna, pero me encontraba que cuando mi esposo me decía: dale para adelante, lo peor que te puede pasar es depender económicamente de mí durante un tiempo, yo entraba en pánico. Se me juntaba el miedo de mi niña interior, que se había prometido a sí misma nunca, nunca, nunca depender económicamente de un hombre. Se me juntaba el miedo a la desaprobación de mi mamá y se me juntaba el miedo al fracaso. Entonces, los niños tienen una mente que todavía no ha terminado, un cerebro que todavía no ha terminado de madurar. Entonces, trabaja de forma binaria, no llega a conclusiones enroscadas. Si, por ejemplo, mi mamá fue a ver en la fiesta de fin de año a mi hermana, pero a mí no, yo puedo rápidamente como niña llegar a la conclusión: a mí no me ama tanto. Yo no soy su favorita. Yo no sirvo para esto. Es que yo no soy buena. Por lo tanto, preguntarnos cómo se vivió esto cuando yo era pequeño, qué escuché yo en mi casa sobre esto, qué compromisos asumí conmigo misma a partir de lo que vivencié en mi contexto vincular de origen, es muy importante para poder hacer consciente lo inconsciente. Las creencias son un pensamiento más una emoción. Los seres humanos sin emoción no fijamos nada. Otra forma de hacer consciente el inconsciente es prestar atención a nuestros diálogos internos. Los diálogos internos son la expresión extendida de nuestras creencias. Tenemos más de 6.000 conversaciones internas por día, de las cuales en un 90% de esas conversaciones internas refieren al pasado y un 85% son negativas. Cuando hablamos de autoindagación, a muchas personas se les pone la piel de gallina porque la pasan muy mal acá adentro, y es porque traen la dinámica que usamos para resolver la 3D. Si a mí no me anda el fibrón, me voy a preguntar por qué no anda y voy a llegar a la causa de que tal vez se quedó sin tinta. Si hace frío en esta habitación, me voy a preguntar por qué y seguramente llegue a la conclusión de que no prendí el calefactor. El por qué funciona muy bien en la 3D. Ahora, cuando vamos hacia adentro y nos preguntamos por qué, corremos el riesgo de creer que somos la causa de nuestros problemas y por lo tanto estamos fallados, no somos valiosos, no somos capaces, no somos suficientes. Cuando nos buceamos, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué siento lo que siento? ¿Para qué creo lo que creo? Todas las creencias y todas las emociones tienen una intención positiva, un propósito. El propósito del miedo es protegernos. Recuerdo que hace un tiempo atendí en consulta a un varón que tenía
muchas ganas de estar en pareja, pero tenía miedo. Su última experiencia había sido muy mala. Y él tenía la creencia de que las parejas se aguantaban. Y se culpaba por no haber aguantado lo suficiente. Cuando desarticulamos la creencia y la culpa desapareció, solo quedó el miedo. Y el miedo le decía que aprendiera a protegerse, que saliera antes de los vínculos, que no aguantara. La creencia había perpetuado el dolor, la frustración, el sufrimiento. ¿Para qué siento miedo? ¿De qué me tengo que proteger? Muchos de los encuestados de la comunidad, muchos no, el 100% de hecho, respondió que sí creía poder cambiar el miedo por mayor conciencia. Y como esto es una invitación a tomar conciencia, yo les pregunto, ¿las personas que ustedes más aman en su vida son aquellas que consideran perfectas y que siempre tienen la razón? ¿O son aquellas que consideran honestas y se muestran auténticas? Pertenecer no es encajar. La pertenencia no exige que seamos quienes no somos. Si querés construir una vida que te enamore, si querés desarticular tus miedos desde esta toma de conciencia, te espero en mi próximo programa sobre diseño de vida, creatividad, donde vamos a transcurrir 5 semanas codo a codo diseñando una vida que te enamore. Para más información, lee el link que te dejo acá abajo. Mil gracias por este compartir y desde ya espero haber sido un aporte. Nos estamos viendo.